Paz y bien, amados hermanos, qué alegría estar aquí con ustedes en este quinto domingo de Cuaresma, qué alegría estar en la presencia del Señor y recibir la palabra que edifica nuestros corazones. Meditamos la liturgia de la palabra que nos ofrece la iglesia en este día domingo. La primera lectura tomada del profeta Jeremías en el capítulo 31, del 31 al 34. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo del 7 al 9. Hermanos, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que obedecen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de la Pascua, habían algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él le respondió, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, quedará infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale la gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban allí presentes, oyeron aquella voz. Unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel, pero Jesús les dijo, esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Abrimos el corazón a la voz de Dios en esta liturgia de la palabra que el Señor nos ofrece como alimento. Estamos aún en tiempo de Cuaresma, en donde tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor y reconocer que sin Él no podemos hacer nada, que necesitamos el perdón de nuestros pecados, que necesitamos reconocer que solo Dios es el único que nos puede ayudar.
En la primera lectura del libro del profeta Jeremías, la Escritura nos habla diciendo: se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza, dice, y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Amados hermanos, estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo en donde Dios no actúa como actuó con el pueblo de Israel en el pasado, en donde cuando el pueblo cometía un error, el Señor inmediatamente, dice la Escritura, hacía un escarmiento con ellos, les hacía una corrección. Llámelo usted como quiera, corrección, llámelo usted consecuencia de sus pecados o castigo, como sea, el Señor actuaba de esta manera, porque siempre el ser humano ha tenido tendencia a lo negativo. Por eso la iglesia nos habla acerca de la concupiscencia. La concupiscencia es la inclinación natural del hombre hacia el mal. Desde pequeños tenemos una inclinación hacia lo incorrecto. Muchas veces sabemos lo que es incorrecto y nos inclinamos a eso, que es malo, que es negativo. Y Dios, conociéndonos a nosotros, sabiendo muy bien que tenemos errores, que tenemos muchas veces faltas y a veces graves. En el Antiguo Testamento el Señor, hoy la Escritura nos revela que el Señor, cuando el pueblo se equivocaba, el Señor se encargaba de corregirlos, y muchas veces correcciones muy fuertes. La Escritura nos habla que en el Antiguo Testamento el Señor obraba según el actuar de sus hijos, y el Señor hace una nueva alianza, un nuevo pacto con el pueblo de Israel. El Señor, que es un Padre misericordioso, comienza Él a hablarle a sus hijos como un padre a sus hijos, diciéndoles: ya no los voy a tratar como en el pasado, ya no voy a hacer un castigo directo sobre ustedes, porque yo creo que el Señor se dio cuenta de nuestra pobreza de actuar, de nuestra necedad, de nuestra fragilidad. Y es que, amados hermanos, cuántas veces solo con el pensamiento ya estamos fallando, con nuestra mirada, con un no que le digamos a alguien necesitado, o cuántas veces, como lo hacemos en la oración de cada Santa Misa: Señor, perdónanos de toda palabra, obra u omisión. Cuántas veces solo por no hacer el bien ya estamos fallando, ya estamos pecando. Entonces nos damos cuenta que no somos perfectos, que necesitamos una gracia sobrenatural sobre nuestra vida. Por eso nos dice la Escritura en la carta a los Romanos, dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué razón? Porque nos inclinamos hacia lo incorrecto. Dios conoce de qué fuimos diseñados. Él nos creó para que lo necesitáramos a Él. Él nos creó para que también nos diéramos cuenta que solos no podemos. Por eso la Escritura dice: voy a hacer una nueva alianza, voy a hacer un pacto nuevo con el pueblo de Israel y con la casa de Judá. El Señor está prometiendo cosas nuevas para nosotros, ni a su hermano diciéndole: conoce al Señor. Oiga lo que dice el Señor, es una promesa. Porque muchas personas conocerán el amor de Dios sin que tú les estés diciendo a la gente: Dios te ama. Sin que tú le digas a la gente: vamos, conozca al Señor. Van a haber muchas personas con solo escucharte hablar, con solo escuchar tu testimonio, con solo quizás escucharte a ti dar un mensaje, un cómo estás, con solo abrazar a alguien. Las personas van a tener en su corazón aquello de tener el impulso de acercarse al Señor. Hay testimonios. Recuerdo una hermana que vino de otro país y la hermana decía: ¿qué hay en usted que siento que tiene a Dios? Eso es lo que va a suceder, es la promesa de Dios. Tú no vas a tener necesidad de decirle a tu esposa, a tu esposo: vamos a la iglesia, a tus hijos. ¿Por qué? Porque Dios mismo se va a encargar de tocar sus corazones.
porque Dios mismo se va a encargar de manifestarse y revelarse a sus hijos. Dichosos los que buscan la Santa Eucaristía sin necesidad que los estén obligando, sin necesidad que alguien esté presionándolos, porque entonces esta promesa de que Dios va a tocar los corazones se hará una realidad y seremos testimonio de esta palabra maravillosa. En la segunda lectura tomada de la carta a los Hebreos, nos dice el Señor: hermanos, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas. O sea, mientras el ser humano existe, y esto es independiente de ti, de tu compañero, de la que está sentado en el sillón, del que está allí parado a tu lado, independientemente, Dios ha destinado para cada quien un sacrificio, una oración. Dios ha destinado para cada uno, y dice la Escritura, Él ofreció oraciones y súplicas por esa hermana, por ese hermano, por tu compañero de trabajo, por el que tiene el negocio, por el que te encuentras en el bus, por el que está en la tienda, por el que practica deporte, por tu compañero de la universidad. Dice la Escritura que Cristo ofreció un sacrificio de oración y súplica. Mira qué hermoso. Esto nos tiene que a nosotros hacernos sentirnos importantes, valiosos. No eres un accidente, no eres un fracaso. Si no terminaste tu carrera, si no terminaste tus estudios, si no funcionó el negocio, si has tenido alguna relación fallida, si no se han cumplido aún tus sueños, no pienses que eres una decepción. Si Cristo Jesús ha ofrecido oraciones, súplicas, y dice la Escritura, fuertes voces y lágrimas. Solo imagínate, y esto también se revela en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, la oración sacerdotal de Jesucristo, en donde Él coloca en las manos del Padre a quienes Él eligió. Y por eso en la oración nuestro Señor Jesucristo dice: Padre, te pido por aquellos que me has dado. Están en el mundo, pero no son del mundo. Dios clama al Creador, al Padre, por ti y por mí, porque somos importantes para Él. Jesucristo, que no es algo, sino que es alguien, Él quiere que nos demos cuenta en este tiempo, y por tal razón la iglesia celebra este acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que nos demos cuenta y tengamos presente tan alto precio que Él pagó por nuestra redención. Tú eres valioso, hermano, usted, hermanita, usted es valiosa, porque ha sido comprada, usted ha sido comprado a precio de sangre derramada en la cruz del Calvario. Usted no es cualquier cosa. Por eso dice la Escritura, con fuertes voces y lágrimas, con gritos, el Señor entregó su vida. Él entregó todo su ser, su cuerpo, su alma, para salvación nuestra. En el palpitar de Jesús, cuando Él se estaba entregando por nosotros, en cada palpitar estaba tu nombre, amado hermano, amada hermanita. Por esa razón deberíamos de corresponder a tan alto sacrificio entregado por amor a nosotros. No podríamos pagar tan alto precio. Por eso aquel canto hermoso que dice: ¿cómo te pagaré, oh Señor, todo el bien que me has hecho? Es una pregunta que de verdad nos tiene que cuestionar. ¿Cómo? ¿Qué haré para pagar tan alto precio? No podríamos pagarlo, pero sí podríamos honrar tal sacrificio hasta el punto de apartarnos de la maldad. Yo estuve viviendo en la maldad por muchos años, pero recuerdo el día en que el Señor llegó a mi vida, y cuando yo esperaba un reproche, cuando yo esperaba un castigo, apareció Él con su amor y su bondad para darme su perdón, su abrazo, el abrazo de papá.
Dice la Escritura que Él fue escuchado por piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo. Usted que está pasando un momento de prueba y dificultad, usted que está pasando un momento de incertidumbre, de enfermedad, de prueba difícil, sepa que Dios conoce eso porque Él también sufrió, Él también padeció, obedeció a Dios padeciendo y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de nuestra salvación eterna para todos los que obedecen. Necesitamos obedecer. Esto no es algo caído del cielo. Tenemos que también sacrificarnos, tenemos que entregarnos. Cuando ayudemos, tenemos que despojarnos. Cuando perdonemos, tenemos que saber que no será fácil, pero será lo mejor para poder ser libres. Cuando Dios nos dice que Él padeció, Él también espera que nosotros en nuestros sufrimientos, como son las enfermedades, las crisis, los problemas, los diagnósticos, malas noticias, cuando alguien te da la espalda, cuando alguien te hace algún daño, padecer en el amor de Dios y poder desahogarnos en su amor y en su misericordia. En el Santo Evangelio de este día, que está tomado de San Juan, la Escritura nos dice que entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de la Pascua, habían algunos griegos que se acercaron a Felipe y Andrés y le dijeron, mira lo que le dijeron a él: quisiéramos ver a Jesús. ¿Cuánto hace falta buscar el rostro de Dios? ¿Cuántos quisieran ver a Jesús? Yo les aseguro que si le preguntamos a una prostituta, le preguntamos a un drogadicto, a alguien que sabe que está en un pecado, en algo que a Dios no le agrada, y le preguntáramos si lo que está haciendo sabe que a Dios no le gusta, les aseguro que dirá que están conscientes que eso a Dios no le gusta. Y si les preguntamos que si quisieran acercarse a Dios, ellos sí quisieran acercarse a Dios. El punto radica en una decisión, en donde nosotros podemos decir, yo quiero ver a Jesús. ¿Tú quieres ver a Jesús? Hay muchos que quieren ver a Jesús, pero no quieren pagar el precio de la humildad, de la obediencia. Y necesitamos despojarnos primero de nuestro orgullo, de nuestra prepotencia, de nuestra, muchas veces, altanería, y poder decir, yo no soy nada, yo necesito de Dios. Amados hermanos, nos dice la Escritura que cuando Felipe y Andrés le comentaron a Jesús lo que habían dicho estos griegos, porque llegaron diciéndole, queremos ver a Jesús. Y dice la Escritura que Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Quieren ver a Jesús? ¿Quieren ver a Jesús? ¿Con qué intención queremos ver a Jesús? Porque hay gente que sigue a Dios solo por interés personal, solo porque Dios te va a dar una casa, te va a dar un carro. Lastimosamente hay hasta comunidades que solo predican de eso, de la prosperidad, de que todo va bien, victoria, victoria, victoria. Y cuando llega el momento de la prueba, las personas se decepcionan y ya no quieren nada de Dios, porque se les predicó un evangelio adulterado. Se les predicó un evangelio de solo victoria y no se les habló de lo que ahora la Escritura nos habla en este tiempo litúrgico de la Cuaresma, en donde tenemos que morir, en donde tenemos que renunciar a nosotros mismos, en donde tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque si hay algo mayor que cualquier sanidad, que cualquier milagro, que cualquier prosperidad, se llama salvación. Y allí el mensaje se vuelve cristocéntrico. Ahí el mensaje se vuelve verídico y no detrás de las añadiduras, no un mensaje de espuma, de apariencia, en donde todo se ve bonito y feliz como el dulce de algodón. Hermoso se ve, llama la atención, cuando en las ferias andan vendiendo el famoso dulce de algodón. Pero cuando usted lo toma y lo aprieta, es así el producto realmente. Amados hermanos, el evangelio nos habla del reino de los cielos, en donde nosotros tenemos que, nos dice el Señor, padecer muchas veces, sufrir por el reino de los cielos. Ese es el evangelio verdadero. Antes de querer ver un milagro, antes de querer ver a Jesús glorioso,
Tenemos que ver la cruz para poder reconocer la realidad de lo que Él hizo por nosotros. Nos tendría que bastar la cruz para poder decir: poca cosa soy para merecer tan alto acto de amor por mi salvación y mi redención. Nos dice la Escritura que dijo el Señor Jesucristo: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. Luego dice: el que se ama a sí mismo se pierde. Mira, en este mundo cuídate, no tienes dinero, tienes poco dinero, no ayudes porque tienes poco dinero. En este mundo es así, tanto tienes, tanto vales. Pero en el camino de Dios es todo lo contrario. Muere para perdonar a los demás. Dice el Señor: si tú perdonas, yo te perdono. O sea que si tú no perdonas, tú crees que estás ganando, tú crees que le estás dando una lección al que te ofendió. Y tú dices: no lo voy a perdonar, y lo estás castigando en tu subconsciente. Tú dices: le estoy dando una lección. Como aquella esposa que dice: no le voy a hablar. Cuando el esposo quiere ignorar a su mujer y no le habla, lo ignora, él cree que le está dando una lección. En el camino de Dios, lo que estás haciendo es perdiendo tu vida, porque en teoría la estás ganando. En las cosas de Dios es todo lo contrario. Por eso dice aquel canto muy lindo, y que de aquí he sacado ese canto maravilloso que dice: entre tus manos está mi vida, Señor. Pero el coro dice: hay que morir para vivir. Oiga lo que dice: hay que morir para vivir. En el reino de Dios, el que se humilla es el que gana. Dios sabe recompensar a los que se humillan. Se lo digo como testimonio. Yo recuerdo en la empresa donde trabajaba, había un gerente que me hacía la vida imposible. Me ponía apodos, se reía de mí. Cuando yo exponía mi trabajo, él siempre decía que estaba muy mal, me miraba con odio. Resultó que este gerente se enfermó, y en ese momento Dios me ponía en el corazón: anda, ve a su oficina, ora por él. Y yo: Señor, pero si yo al llegar allí, él me va a ofender. Y Dios me ponía en el corazón y me decía: humíllate. Llegué a la oficina y este gerente se me queda viendo y me dice: ¿qué estás haciendo aquí? Y le dije yo: vine a orar por ti. A lo que el gerente inclinó su rostro y me dijo: gracias, lo necesito. Oré por él, y desde ese día, aquella persona que quizás sentía algo contra mí, desde ese día se convirtió en un amigo sincero y verdadero. Aquel que quizás sentía algo contra mí fue vencido gracias a la humillación de alguien que decidió perdonar. Amados hermanos, cuando tú mueres, tú estás viviendo. Tú no estás perdiendo. En el matrimonio, en teoría, el que habla de último es el que gana. El que habló de último y levanta el pecho y la frente y dice: jaja, yo hablé de último. En el reino de los cielos, este será el próximo humillado. Y el que quedó humillado en la discusión, el que decidió mejor callar y no seguir la pelea, y que buscó el amor y la reconciliación, es el que va a ganar. Es el que el Señor va a levantar. Porque dice la Escritura en el Evangelio de San Lucas, cuando nuestra Madre Santísima hace aquel canto hermoso del Magnificat, dice: el Señor destrona a los soberbios, pero exalta a los humildes. Es la Escritura que ahora el Señor nos recalca y nos dice: hay que morir para vivir. Entonces serás levantado y Dios te va a honrar. Y la Escritura sigue hablando, diciendo: aquel, dice, que se aborrece a sí mismo y en este mundo, dice, se asegura para la vida eterna. Tienes que aborrecer ser el ganador, el que tiene más, para poder bendecir a los demás. Un llamado muy fuerte. Esto no es tan fácil como se dice,
pero si lo logras tendrás asegurado la vida eterna. Habrá valido la pena tu sacrificio, como aquella madre que lo dio todo por su hijo, por su hija, que se sacrificó grandemente y su amor permaneció para siempre. Ese amor no quedará sin recompensa. Aunque sus hijos le den la espalda, Dios jamás te dará la espalda. Sigue hablando la Escritura diciendo, dice, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El Señor promete estar con nosotros siempre, porque donde tú estás, ahí estará el Señor. Si vas a cualquier lugar, si pasas por momentos difíciles, el Señor te acompañará. Es la promesa del Señor. Por eso el Señor ahora nos recalca diciéndonos, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo dijo, esa voz no es por mí, es por ustedes, porque Dios mismo daba testimonio de su Hijo amado. Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Todo sacrificio que se hace por el reino, por hacer el bien, y en este tiempo de Cuaresma, amados hermanos, no quedará sin recompensa. Pues se trata de poder entrar en este ambiente de humildad, de sumisión al Señor. Te aseguro que todo lo que tú hagas será recompensado. Valoremos el sacrificio que Él hizo por nosotros. No podemos estar ignorando todo lo que Él padeció por nosotros. Por eso es bonito que en este tiempo también estemos reflexionando en lo que Él vivió a través de alguna película, a través de alguna prédica, a través de alguna lectura, algún libro, ir a la parroquia, poder reflexionar lo que Él ha hecho por nosotros. También es una forma de agradecerlo. Una persona ingrata olvida todo lo que hicieron por Él. Por eso nos dice en el Salmo 103, la palabra de Dios nos dice, alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que Él nos ha dado? ¿Qué es lo que Él ha hecho por nosotros? Su muerte en la cruz del Calvario ahora nos da vida. Reconozcamos que esa vida ahora a nosotros nos da libertad. Que el amor de Dios nos haga reflexionar a través de la lectura que hemos meditado y seamos cristianos que amen al Señor y reconozcan su sacrificio en nuestra vida. El Señor les bendiga a todos. Paz y bien.